Считаю необходимым принять уже. El dictador ruso Vladimir Putin se ha vuelto a salir con las suyas con el misterioso fallecimiento de su principal contrincante, Alexei Navalny, de 47 años de edad, quien falleció en una prisión del Ártico ruso, donde había sido condenado a 19 años de cárcel sin ninguna prueba. Navalny había sobrevivido a un envenenamiento en Rusia en el 2020, del cual fue salvado en Alemania, para volver a Rusia en el 2021 y ser encarcelado por Vladimir Putin. Pero él no ha sido el único envenenado del que se sospecha de Moscú, sino otros más, la mayoría de ellos en los gobiernos de Putin. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez tiene la historia. Todo un misterio son la causa y las circunstancias del fallecimiento del líder opositor Alexander Navalny en la llamada cárcel del Lobo Polar en el Ártico ruso, de acuerdo con lo que informaron los servicios federales penitenciarios de Rusia. Luego de una caminata se sintió mal, perdiendo la conciencia casi de inmediato. Los trabajadores médicos llegaron inmediatamente y un equipo de médicos de emergencia fue llamado. Todas las labores de resucitación necesarias fueron realizadas, pero no dieron resultados positivos. Los médicos de emergencia confirmaron el deceso del convicto. Las causas del fallecimiento están siendo establecidas. Alexei Navalny, de 47 años de edad, había sido apresado en Moscú desde hace más de 3 años, luego de volver de Alemania, donde había pasado 5 meses de convalecencia por un misterioso envenenamiento en 2020. En prisión fue condenado a un total de 19 años por fraude y desacato a los tribunales. En diciembre pasado, los ayudantes de Navalny denunciaron que llevaban 6 días sin saber nada del líder opositor en la prisión de la región de Vladimir, en el centro de Rusia, donde se encontraba, y 2 semanas después apareció en la cárcel en la que murió. No se equivoquen, Putin es el responsable de la muerte de Navalny. Lo que le ha pasado a Navalny es todavía más prueba de la brutalidad de Putin. Un día antes de su muerte, Alexei Navalny fue visto riendo y haciendo bromas. Y una semana atrás hizo una recomendación para las elecciones presidenciales de Rusia que se celebrarán este año y en las que Vladimir Putin es candidato. Tengo una solución: votar por otro candidato diferente a Putin, para no votar por Putin. Alexander Navalny era político, fue presidente del partido opositor Rusia del Futuro y de la Coalición Democrática, y candidato a la alcaldía de Moscú en 2013. Meses antes, fue condenado a 5 años por malversación de fondos y dejado en libertad condicional. En 2011, lideró las protestas contra los resultados de las elecciones legislativas de Rusia, por lo que fue encarcelado y liberado 2 semanas después. Con su Fundación Anticorrupción publicó investigaciones en contra de Putin y funcionarios de sus gobiernos como Dmitry Medvedev y Yuri Chaika. Quiero que Putin, sus funcionarios, todo el que lo rodee, su gobierno y sus amigos sepan que tienen responsabilidad en todo lo que le han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi esposo. Serán llevados a la justicia y ese día vendrá pronto. С моей семьей и с моим мужем ответственность. Alexei Navalny sí fue envenenado. Así lo informó el gobierno alemán luego de recibir los resultados de los exámenes toxicológicos hechos al líder opositor ruso por parte de Francia y Suecia, que Berlín le solicitó a estos países. El primer test conducido por Alemania indicó que Navalny tenía en su cuerpo rastros de un poderoso y letal químico conocido como Novichok, que afecta al sistema nervioso, bloqueando la comunicación entre los nervios y los músculos. Depende de cuánto veneno haya sido suministrado. Lo dice Alastair Hay, toxicólogo británico y profesor de la Universidad de Leeds en Inglaterra, quien ha estudiado este peligroso veneno.
Los músculos se inhabilitan, esencialmente una especie de parálisis, y esto contrae importantes músculos que controlan la respiración, la cual se puede detener y el paciente muere por falta de oxígeno. El envenenamiento de Alexei Navalny lo puso a él en la mirada del mundo y a Vladimir Putin en el ojo del huracán. Pero esta no ha sido la única intoxicación en la que haya estado involucrado el gobierno de Rusia y la Unión Soviética, pues se han presentado más casos, igual o más misteriosos. En 2018 el espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados en Salisbury, Inglaterra. En sus cuerpos también fueron encontrados rastros de Novichok. Ambos sobrevivieron. El gobierno británico alegaba que esto era altamente posible que lo hubiese hecho Rusia y lo involucraba en el crimen. Otros ataques han ocurrido en las últimas décadas. Ese mismo año el activista antigobierno ruso Piotr Versilov fue envenenado. Sobrevivió. Otro político opositor, Vladimir Kara-Murza, ha sido envenenado 2 veces en 2015 y 2017, pero no ha muerto. El espía ruso Boris Volodarsky en 2007 sobrevivió. El exagente de la KGB Alexander Litvinenko en 2006 murió. La periodista rusa Ana Politkovskaya en 2004 también murió. Ese mismo año el candidato a la presidencia de Ucrania, Víctor Yushchenko, sobrevivió. El líder checheno Im Al-Khattab en 2002 falleció. También en 2002, el primer ministro de Chechenia, Anatoly Popov, murió. En 1995, el banquero ruso Iván Kivelidi murió en Moscú cuando su teléfono fue impregnado con Novichok. Su secretaria corrió la misma suerte. Putin no estaba en el poder en ese tiempo, pero era parte de la estructura del poder de la KGB, que es hoy la FSB. Estas técnicas fueron conservadas por Putin luego de llegar a ser la cabeza del Estado. Pero estos métodos no son recientes. En 1978, en la Unión Soviética, por ejemplo, el escritor disidente búlgaro Georgi Markov fue envenenado en Londres. Hubo algo, como la intención con una sombrilla, y él murió impredeciblemente. En fin, aunque los envenenamientos de opositores surgieron en la Unión Soviética, estos se han incrementado con la creación del nuevo Estado ruso y la llegada de Putin al poder. Su ex mentor Anatoly Sokab fue aparentemente envenenado, a juzgar por las evidencias, aunque se dijo que fue un ataque al corazón. El jefe de Putin fue también envenenado con lo que parece un veneno de contacto. Lo importante de este método de eliminación es que es el más silencioso de todos. Si usted utiliza una ametralladora, por ejemplo, es muy visible, es muy difícil esconder el crimen, pero si usted envenena, puede hacerlo definitivamente de una manera mucho menos explícita. Según el gobierno de Rusia, el deceso de Alexei Navalny no fue por envenenamiento, pero tampoco se ha establecido la causa. Pero por ahora al mundo le queda un mal sabor al respecto por los antecedentes del líder opositor frente a la administración de Vladimir Putin y a la posición rusa de desesperanza ante un panorama que parece que no cambiará.